Saludos amigos, hoy 1 de mayo, Día del Trabajo, pero para los dominicanos lo será el lunes, ya que hoy, aunque internacionalmente se reconoce el 1 de mayo como Día del Trabajo, nosotros como parte de una reorganización y mejor administración de las fechas que son de guardar, nosotros hemos decidido que cuando esas fechas caen a mediados de semana, para no interrumpir el proceso productivo, lo incorporemos al fin de semana y así será. El próximo lunes no hay trabajo y ese día los trabajadores lo tendrán disponible en todo el territorio nacional para celebrar su día, reflexionar y hacer planes con respecto a su mejoría económica y social. Mientras tanto, se fue el mes de abril y entramos al 5.º mes del año. Ya yo comienzo a sentir los aires de Navidad. Miren, anoche estuvimos en la ciudad colonial, en un lugar exquisito, precioso, que se llama la Quinta Dominica, ahí en la calle Padre Villini 202, se ha convertido en lugar de reunión de actividades culturales de todo tipo. Pero anoche el buen amigo Carlos Francisco Elías y su compañero Antonio Domínguez, compañeros de producción del programa Jazzomanía, que se transmite aquí desde hace muchos años, todos los domingos de 7 a 9 de la noche, por la emisora 96.1 de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión, celebró sus 20 años por todo lo alto, porque nada más y nada menos que nuestro Guillo Carías, convertido ya en una personalidad del jazz a nivel internacional, para que lo sepan, junto con unos músicos norteamericanos que lo acompañaron, presentaron anoche un quinteto de jazz que no tiene que envidiarle a ninguno de los quintetos de jazz que usted conozca y de fama internacional. Además, dieron anoche una demostración de verdadero virtuosismo en el manejo de la trompeta y de un órgano, claro, del piano, la batería, el bajo, y de un órgano, es un tipo de instrumento que nosotros sinceramente no conocíamos. Se llama el Flugelhorn, que es una especie es un instrumento de viento que sin embargo parece una armónica grande, pero es de viento en toda la línea y se toca con teclas. Y que el propio Guillo, que por cierto, para los que llevan anotaciones, conserva buena parte de su juventud. Guillo parece un hombre que no va a acabar nunca, y ojalá nunca acabe, porque es uno de los virtuosos de la música dominicana que nos legó la tiranía de Trujillo, porque Guillo ya era un profesional en los años finales, la década de los 50 finales, segundo lustro, ya era un profesional de la música, y desde entonces está presente, y óigame, cada vez más superado y cada vez mucho mejor intérprete. Guillo ya estableció raíces nada más y nada menos que en Estados Unidos, donde prácticamente reside hace unos años. Bueno, pues vino acompañado de otros virtuosos, algunos de ellos profesores de universidades, académicos, de los señores Edward Tipman, ese fue de lo que tocó la famosa armónica esa rarísima, pero que suena preciosa. El propio Guillo también. Y otro que vino con el señor
Carías fue, déjeme ver si lo tenemos por aquí, los norteamericanos de un nivel, Stephen Anderson, profesor asociado también del señor Edward Thigpen, Eddie, como se le dicen los compañeros de músicos. Y con ellos estuvo Guillo Carías, Guy Frometa en la batería, un dominicano excepcional, y Gustavo Cuquito Moré en el bajo. Óigame, qué tremenda demostración de virtuosismo. Agradecemos, por tanto, muchísimo al señor Elías, don Cuchi Elías, como le conocemos, que hizo un gran esfuerzo por montar este evento y así celebrar por todo lo alto los 20 años del programa Jazzomanía, que se transmite por Quisqueya FM, la 96.1 de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión, y que nosotros queremos, lógicamente, unirnos a esa celebración. Es un gran esfuerzo. La República Dominicana goza de todos esos escenarios del arte en el campo de la música, porque somos propulsores, como ustedes saben, de la bachata. Aquí nace la bachata. Ahí a nivel internacional se ha impuesto. Somos propulsores del merengue y a nivel internacional se ha impuesto. Somos también propulsores del merengue urbano, como le dicen ahora, ¿no? Y muchas otras, pero también somos propulsores del jazz. Aquí hay una clase media que no se separa de la música de los músicos, como se le dice al jazz, y es verdad. Ahí en la Quinta Dominica, por cierto, se montó desde anoche una exposición del jazz. Usted encuentra con fotos una historia de lo que ha sido el jazz desde su nacimiento hasta hoy, sus mejores intérpretes, y eso fue montado por un equipo, comité de honor, que preside nada más y nada menos que el ingeniero Pedro Delgado Malagón, con Carlos Fernández, Roberto Herrera, el propio Guillo Carías, José Ramón González Pérez, ustedes lo conocen, antiguo dirigente reformista, funcionario del gobierno, María del Carmen Méndez Ruiz, Antonio Domínguez, Tony, María Amelia Conde, y Belice José Jorge, ustedes saben de quién hablamos, y Juan Carlos Rodríguez. La Quinta Dominica, precioso ambiente específico para el jazz, se siente uno como si estuviera en la calle esa que hay en Nueva York, que usted va y cruza de una acera a otra y se encuentra con un ambiente de jazz hasta la madrugada, hasta el amanecer, riquísimo. Bueno, pues parece que en algún momento ahí, en lo que es la ciudad nueva, que la están remozando, se está poniendo preciosísima, muy bien iluminada, hay zonas ya, gozaremos de eso. Mírenlo ahí, a Cuchi y a Tony, su inseparable amigo, productores del programa Jazzomanía, que nosotros nos enorgullecemos en transmitir por la 96.1. Como siempre, el jazz genera también confrontaciones y eso, pero por encima de los problemas que enfrenten los propulsores del jazz, que se toman distintas a veces orientaciones, lo importante es que esa especialidad de la música, tan tomada en cuenta en todos los continentes, aquí también tiene su expresión. Bien, amigos, el presidente Danilo Medina regresó anoche y uno alcanza a ver algunas expresiones que no entiende acerca de por qué el presidente asiste a esta sexta cumbre de estados caribeños, de jefes de estado y de gobierno caribeños, que se celebró en México. Y entonces lo que se refiere de allá para acá es su acercamiento, sus buenas relaciones con
los jefes de Estado de la región. Adiós. Por eso, porque la nación dominicana sí es cada vez más importante, es más necesaria dentro del concierto regional, porque independientemente de la problemática que enfrenta ahora con Haití y demás naciones del Caribe, porque tiene que regular por primera vez, aunque fuese por primera vez, la presencia migratoria extranjera en el país, tiene que hacerlo. Pero cuidado si ustedes creen que una decisión ratificada por enésima vez del CARICOM, que es la conferencia de países caribeños que están asociados a la Unión Europea en el acuerdo ACP, de rechazar la aceptación de República Dominicana, debiera ser una suficiente motivación para nosotros mantener algún encono o posición de confrontación con la subregión caribeña del CARICOM. No, hombre, no. Es que esa decisión que viene desde el inicio de la década de los 80, una actitud que tiene más de 30 años en vigor, se debe a que esa región nos ve a nosotros como un gigante económico y social. No es por otra causa que impiden nuestro acceso a CARICOM, es porque si el acceso a CARICOM, que implica inmediatamente la aplicación de un acuerdo de libre comercio en la región, pone a República Dominicana en posición de gran ventaja con respecto al resto de los componentes del CARICOM. Es por eso. Entonces, es una explicación hasta cierto punto razonable. Ellos tienen sus razones. El tiempo, sin embargo, se impondrá, y la realidad también. Ya cultivos que en algún tiempo fueron imprescindibles para la vida, la sobrevivencia de esos pequeños estados, como el banano, el cultivo del banano, la comercialización del azúcar a precios muy favorables, protegidos en Europa, y todo eso está desapareciendo, ya eso no existe. En que muchos de esos países han abandonado y se han dedicado a lo que pueden, a lo que la ventaja comparativa le ha dejado para explotar, que es el turismo y los negocios financieros. Entonces, el tiempo se va a imponer. En algún momento el propio CARICOM nos llamará. El propio CARICOM nos llamará. Existía también un trasunto, y era que en la medida en que CARICOM nos mantuviera fuera de la asociación, creían los países de la región que al mismo tiempo nos alejaban de los beneficios de la incorporación de la República Dominicana como un miembro ACP, una asociación que agrupa a unas 80 naciones que fueron colonias europeas en varios continentes. Nos iba a afectar esa relación, o nos iba a alejar, o nos iba a provocar extrañamiento de las relaciones muy ventajosas con la Unión Europea. No, tampoco se dio, ya no tiene sentido. Incluso esa resistencia de la CARICOM a la incorporación de República Dominicana ya no tiene sentido, pero ellos tienen derecho a tener el temor. En esta ocasión sabemos muy bien que esa fue una tratativa del gobierno de Haití, apoyado en naciones como Francia, que ha metido y Canadá, y Estados Unidos, lo mismo que Inglaterra, que influyen mucho en la región, para tratar de imponernos a nosotros la difícil e imposible tarea de asimilar a una población migrante de más de 1 millón de personas de Haití, porque en esa medida ellos afrontan menos presión de una población como la haitiana, que no encuentra forma de sobrevivir que no sea transitando hacia otras naciones que ya tienen espacios mucho más avanzados que los de ellos en la superación de la pobreza, de las dificultades. Fíjense ustedes cómo
Brasil acaba de prohibir ya el acceso o cerrar las posibilidades que tenía abierta una opción de conceder hasta mil visas de trabajo mensuales a los haitianos, y ya tuvo que parar eso, en razón de que eso había generado una corriente migratoria masiva por vía de las fronteras de Brasil con Ecuador y Perú, y entonces ya estaba creándole obligaciones. ¿Saben de lo que está protestando el Estado de Brasil? El gobierno de Brasil, que estaba empleando tanto dinero en la cura y protección a la población migrante haitiana, que ya no podía más. Óigame, y si ellos estuvieran afrontando la situación nuestra aquí, que ya 3 y 4 partos de cada 10 que se registran en los hospitales son de haitianas que vienen a parir al país. Y los médicos dominicanos, con toda esa generosidad que caracteriza a los criollos, a los dominicanos, se las atienden sin cobrarle un centavo. Y si ellos estuvieran afrontando eso, y muchas cosas más que estamos haciendo, y muchos empleos que le estamos facilitando, y mucho trato humano por todas partes que le estamos facilitando a los haitianos, ¿qué dijeran? Pues son unas cuantas decenas de miles lo que están presionando allá en Brasil. Bueno, lo que quiero decirles es que es natural que el presidente Medina sea bien recibido, porque en esta cumbre en México el presidente hizo contacto con varios jefes de Estado de la región caribeña, quienes lo ven como una autoridad, como un líder de la región. La República Dominicana es el más grande, es la más grande economía de la región, que hay muchísimas oportunidades de negocios con nosotros, que tenemos un potencial enorme para suplirles a esas pequeñas economías a precios más competitivos que lo que ellos pueden obtener en otros mercados. Eso se ve así. Y nadie es bobo. Entonces que no se preocupen, que no preocupen tampoco las gráficas que muestran la cercanía entre el presidente Martelly y el presidente Medina. Es que las relaciones internacionales, lo que llama la globalización en estos tiempos, son imprescindibles para la sobrevivencia de cualquier Estado, incluidos los grandes, como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, los famosos que están presionándonos para que aceptemos la migración masiva haitiana irregular en el país. Bueno, miren, tratado de ese tema quería referirles lo siguiente. Es verdad, la exhortación que hace el ministro de Educación del país a los padres que tienen hijos en colegios privados tiene el fundamento de que son estos los que tienen que asociarse y tomar posiciones cada vez más fuertes para reclamar a los colegios privados un poco más de humanidad, de comprensión de lo que está viviendo la sociedad dominicana, porque están incrementando las tarifas y los costos operativos de sus entidades empresarias a grados tales que están acogotando a la clase media dominicana. Es más, se la están poniendo difícil a la clase media alta también. Estamos hablando de cantidades enormes de dinero que hay que invertir, no solamente en habituallamiento, uniformes, etcétera, sino también de matrícula y libros, carísimos. Y ahora se está hablando hasta de cambiar libros, porque tiene ahí se ha interpretado la libertad de comercio en el grado extremo. O sea, se ha deshumanizado el empresariado que dirige colegios privados. Ya no toma en cuenta la realidad de una nación como la nuestra,
que si bien está creciendo, bueno, nuestro Producto Interno Bruto es 3 veces más grande que hace 8 años, eso es verdad, pero no quiere decir que eso se haya distribuido de tal manera que esa pobre clase media, que por cierto ha sido muy presionada por ese crecimiento, pueda afrontar las expectativas de negocios que tienen los dueños de colegios. Por eso, cuando el presidente del ADP, el profesor Hidalgo, le dijo a la presidenta de Educa que se exprese acerca de eso, que nunca la ha oído hablar de eso. Óigame, Educa, que es una entidad privada, como ustedes saben, que vive dando consejos e interviniendo, y se le considera con muchísima autoridad, invierte dinero incluso para asesorías extranjeras, etcétera, y estar bien informada sobre la problemática educativa del país, vive interviniendo y se le considera un órgano, el Estado le da, el gobierno le da todos los créditos para que intervenga la conformación y opine de políticas educativas. Sin embargo, en toda su existencia pasa por alto la problemática de la educación privada, que es la que ella representa en los órganos formales. ¿Y por qué? Y los padres llorando por todo el país. Entonces dice el profesor Hidalgo, el presidente de la ADP, que los directivos de Educa, prestantes empresarios privados y de familias prestantes, con todo un historial de presencia pública, debieran tratar el tema de los colegios privados, de las graves implicaciones que tiene para los padres, todos los padres de este país, tener a sus hijos pagando como si estuvieran pagando universidades norteamericanas. Ese es el equivalente. Es bueno que ustedes sepan que entre tarifa, prestación de uniforme y libro, aquí se le van a cualquier padre de clase media de 250,000 a 500,000 pesos en periodo de clases. Pero estamos hablando de sumas considerables. Estamos hablando de entre 10 a 15,000 dólares en tan solo 8 meses, 7 meses. ¿Y quién aguanta eso? Usted consulta por ahí y se encuentra que hay universidades norteamericanas que cobran lo mismo. O sea que usted, la perspectiva que tiene es pagar aquí por un niño que están en edad todavía de la escuela básica, de cursos básicos, lo que se paga en una universidad del extranjero, porque ya se cobra más que lo que cobran las universidades locales, La tarifa de los colegios que llaman de primera línea privados cobran más caro que las universidades privadas. Para que lo sepan. Entonces ya son comparables a las universidades extranjeras. Entonces, esta situación no puede seguir. Usted me dirá que nosotros hemos pregonado, los dominicanos, y que eso se está respetando aquí. La libre elección y de negocios. Y que por tanto, pero es que el Estado no ha hecho con la velocidad de vida los esfuerzos para crear un servicio privado de educación que sea comparable en calidad siquiera al sector privado. Muy contadas escuelas del país han dado notación de suficiente calidad y solidez para poder afrontar el reto. Las demás escuelas del país, el 90% muy encima, no están en condiciones de suplir, de suplantar la formalidad, porque la hay, y calidad de la educación privada. Esa es la verdad. Pero no por eso tienen derecho estos colegios a explotarnos de la manera que lo hacen. La situación, señores, ha llegado a un punto en que simplemente es ya insufrible. Lo que usted
las quejas que usted oye de sus hijos, ya uno no tiene, bueno, de alguna manera sí, porque los abuelos ahora, ¿sabe lo que está pasando? Hay que revelar esto, y aquí hay 2 abuelos. En esta mesa, de los 4, hay 2 abuelos. Y ¿sabe lo que nos está pasando a los abuelos? Que ahora estamos nosotros volviendo a ser sostenedores de estudiantes de básica porque los hijos no alcanzan a afrontar los altos costos de los colegios de clase media. ¿O no es así, señor Mejía? Penosamente. Entonces, esto es una situación difícil. Pero hemos vuelto a ser otra vez sostenedores de la cosa. Yo no entiendo, Pedro, por qué, como si fueran en los equipos de grandes ligas, cobran un bono ahora. ¿Un bono? Sí, tú vas a un colegio, primero tienes que pagar un bono por el derecho a inscribirte. Aparte de lo que viene después, un bono que es en casi todos esos grandes colegios o medianos colegios entre 50 y algunos llega hasta 100,000 pesos. Así no se puede, Pedro. Así es. Mira, se me olvidó decir que estos pianistas que les mencionaba al inicio del programa, que se encuentran en el país, verdaderos expertos de la música, catedráticos universitarios, los señores Stephen Anderson y Edward Stephen, que vinieron con Guillo Carías desde los Estados Unidos, de Carolina del Norte, tienen un curso hoy en la mañana en la Quinta Dominica para iniciados o avanzados en piano, en lo que llaman improvisación en la música, pero tienen que ser pianistas. Hoy en la mañana de las 9, estos señores que tienen condición de catedráticos universitarios en la materia estarán disponibles ahí en la Quinta Dominica, así que aprovechen, padres o profesionales de la música, que les va a valer la pena. Según lo que vimos anoche, estamos hablando de cosas de primerísima categoría. Muy bien. Saludos, amigos, saludos. Como que tú y yo hemos estado solos los últimos... Es que la gripe está... acabando. La gripe y otras, mira, hoy tuve yo que otras tomarme motivaciones. algo de vitamina C, porque estaba a sentir como que estaba medio También. trulato, sí, sí. Me parece que sí. Bueno, hay el tema del sicariato, Pedro, tenemos que tratarlo. Yo no creo que vaya a ser más allá que un brote. Como cualquier, en la ciencia, en el ámbito social, también ocurren como ocurre en el ámbito de la salud, un brote de delincuencia peligrosa en los niveles más altos, que es el sicariato, es decir, la contratación de personas para que asesinen por dinero. Ay. Y uno no puede dejar pasar por alto que 3 damas, 3 mujeres, sean asesinadas en esta situación, que un empleado de salud pública, un encargado departamental de salud pública, sea también asesinado, y un médico en Santiago. Todo eso ocurrió en 25 días, lo cual indica que uno cada 5 días. Pero además las circunstancias en que ocurrieron, 3 mujeres de clase media baja, asesinadas sin que haya ningún motivo para robarle, atracarle, ninguna otra consideración de carácter pasional, nada, sino que asesinan, 2 de ellas viven frente en un mismo complejo habitacional y tienen rasgos parecidos, lo que da la impresión de que a una la asesinaron de manera equivocada y enmendaron el error asesinando a la que seguramente estaba contratado para matar. El empleado de salud pública, dice el jefe de la policía, que fue asesinado por una persona que estaba condenada a 30 años de prisión. Aquí va algo que, si no fuera porque se lo estamos contando así, nadie lo va a creer. Una persona condenada a 30 años de prisión por asesinato, quiere decir homicidio agravado, asesinato, premeditación, acechanza. Y cuando se condena a la pena máxima, quiere decir que todos los elementos constitutivos del asesinato, del crimen de asesinato, salieron a flote y el juez o la corte lo condenó a esa pena máxima.
Entonces, dicen que un juez varió esa pena 3 años después. Fue condenado en el 2011 y en el 2014, no, en el 2013, es decir, 2 años después, se le manda a la calle con una variación de una sentencia. ¿Cómo? Fue un juez de atención de la pena. ¿Quién fue? ¿Fue quién? ¿Cómo ocurrió eso? ¿En qué circunstancia este señor retornó a las calles a mandar a matar a uno de los testigos de su caso, de cargo, uno de los testigos de cargo? El otro, un comerciante, según cuenta el jefe de la policía, desistió de asistir a las audiencias porque el individuo lo amenazaba de muerte. Y la víctima, el obsiso, no aceptó las amenazas y continuó yendo a la sala de audiencia y lo asesinaron en presencia de su hija de 3 años de edad. El abogado en Santiago lo mataron en el centro de Santiago, en una típica ejecución. Entonces, en el caso de este señor que fue liberado, yo no tengo conocimiento de qué forma, pero además, cualquier forma para variar una condena de 30 años de prisión y mandarlo para la calle es inconcebible. No es explicable desde el punto de vista de la ciencia jurídica, no es explicable de ninguna forma. Pero cuando un tribunal condena a 30 años es que los elementos constitutivos de ese crimen están a flor de piel, se ven, se notan, están dadas las pruebas, los elementos probatorios. No es posible, bueno, un tribunal puede condenar a 20 años, 15 años, pero a 30 años es cuando ya está completamente seguro de que se cometió un crimen de manera horrenda, con todos los elementos de la premeditación, la acechanza. Y ese señor está afuera, después de haber asesinado a una persona. Y a mí me gustaría que, ya que el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia está tan celoso con los asuntos relacionados con el sistema judicial, me gustaría que ordenara a través del Consejo, el órgano que rige de manera colectiva todos los aspectos de la cotidianidad de la justicia, que investiguen eso, porque de verdad que no es posible. Quizá haya un elemento que le pueda decir a uno, pero que una persona condenada a 30 años se varíe la sentencia para mandarlo a su casa. Bueno, no es posible entender eso, de verdad que no es posible. Lo otro es, aparte de lo que sería venalidad, con V corta, Pedro, venalidad judicial, hay incongruencia tanto en el Ministerio Público, en la policía, en todo el sistema encargado de garantizar seguridad ciudadana. Lo primero que una sociedad que se precie de civilizada es la rigurosidad del castigo penal. En ninguna parte del mundo que diga que una infracción conlleva una sanción determinada, esa sanción se juega o se relaja con ella. Sencillamente se establece la forma en la que usted puede retornar a la calle. Cumplida la mitad de la pena, la revisión que se hace por el juez que está a cargo de revisar la pena. En Estados Unidos le llaman el guardián o el parol, que te llama, ven acá, y ahí lo que los presidiarios llaman la tabla, que no es más que su expediente. Ven acá, pero tú vienes donde mí para que yo te dé una libertad condicional. Tú en tal fecha botaste la comida que te dieron, peleaste con tal recluso, no, ven dentro de 5 años más. Así que le dice, vuelve dentro de 5 años, tú no estás apto para estar en la calle. Aquí soltamos a todos los delincuentes, Pedro. Aquí la gente decente es la que puede estar presa. Los delincuentes parece que la regla es que estén en la calle. Bueno, yo no voy a hacer juicio de valor más allá de decir que la justicia está actuando con una venalidad que se nota, que se siente y que se padece. Caray. Entonces, por un lado. Por otro lado, nuestro ordenamiento procesal penal y el Código Penal establecen claramente las sanciones máximas para el tipo de sicariato, la confabulación para asesinar, Pedro. 30 años. Entonces, porque no hay que llamarlo sicariato, es una expresión técnico-científica. Confabulación para asesinar.
Vamos ¿Eso aparece en el Código Civil? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema de que un juez diga que hay que llamarlo sicario para ellos entonces apoyarse en alguna formulación del código? Lo penoso es que se creen empresas productivas, Pedro, en esto, y que se note que es una fuente de conseguir mucho dinero rápido. Es decir, tú matas a una gente, puedes conseguir 300, 400 mil pesos de una vez, y hay gente que hay escorias sociales que se pueden convertir en empresarios del crimen, Pedro. Necesitamos que la justicia ponga un ejemplo, que se vea. No me digan, cada vez que yo digo, Pedro, que eso es motivo de la marginalidad social, que eso es otra cosa. Pedro, cuando a ti te nombran juez, no te dicen, usted tiene que ser psiquiatra, ni psicólogo, nada. Esas son... abogados sí, para que por lo abogados. menos O sea, la formación tú básica. te ponen, Pedro, La claro base. que tiene que tener el conocimiento de ciencias adyacentes o vecinas a tu oficio. Tú tienes que saber algo de psicología, pero no es que tú vas a decir, no, vamos a ponerlo en libertad porque la culpa la tiene el Estado. Adiós, caramba. Siempre me acuerdo, mi querido amigo, compañero de aula en el bachillerato, que cada vez que no podía explicar una clase, él decía que era el sistema, que lo tenía marginado. Y le decía al profesor, no me culpe a mí, culpe al sistema, que me tiene de oprobio, qué sé yo cuánto. Cuando se quemó en la materia de trigonometría, él le llamó la atención al profesor porque había sacado chivo y había hecho un buen examen. Entonces, profesor, pero ¿y cómo que usted me quema a mí? No me culpe a mí, le dijo el profesor, culpa al sistema. Entonces, no es posible que el sistema, el juez no está para, eso es a los gobiernos, a los políticos, a los funcionarios, nosotros nos encargamos de llamarle la atención sobre la marginalidad, pero cuando una persona se presenta a usted, es simplemente imparta justicia basado en las pruebas que se le presentan. Claro. No le diga, yo le tengo una pena a ese muchacho, mira, él vive en un barracón, en tal sitio. Eso no es su problema. Eso no es su problema. Eso no es, de verdad, Pedro, con toda, usted le mete los 30 años y después nosotros nos encargamos de decir aquí. Y vamos a recuperarlo para que salga. No, y además criticamos a los gobiernos que tienen la marginalidad y todas esas cosas. No, usted le pone los 30 años de prisión para que comenzar. Conlleva. Para empezar. En Estados Unidos, el comentario del juez sobre este tipo de delincuentes y de asesinos conscientes es una escoria, quítemela de mi vista. Después que le condenan a cadena perpetua, quítemelo de mi vista. O le dice, usted no está apto para convivir con la sociedad. Nunca más. Nunca más le dice. Por tanto, procuraremos que usted sea liquidado lo más pronto posible. No, lo meten a la cárcel y en los estados donde hay pena de muerte ya tú entenderás que es lo que viene. Entonces, las sociedades más organizadas son las que tienen el régimen de sanción más duro, más fuerte. Claro. Entonces, ahora, no hablemos tanto, no teoricemos tanto, comencemos con los jueces de primera instancia, los jueces de cortes, en la sucesiva jerarquía, a imponer sanciones fuertes. Olvídense de eso, el que robó, el que mató. De esto prohíban la importación y comercio de armas de fuego, lo mismo que la tenencia, para comenzar con una acción, aunque sea regresarla, porque así era antes, a 25, 30 años atrás, y para que sepamos quién y de dónde vienen las armas. Por lo menos eso. Pedro, hoy es Día Internacional del Trabajo. Lo vamos a celebrar el lunes, tú sabías, ¿no? Sí, pero hoy es el día. Lo otro que tú te vayas de fiesta el lunes es otra cosa. Por ejemplo, hoy es que yo cumplo años y yo creo que el Día del Trabajo lo pusieron fue por mí. Yo no voy a discutir eso, pero a mí me da la impresión de que el Día del Trabajo se instituyó. Que tiene doble motivación para celebrar. Sí, porque es mi cumpleaños, pero gracias a tanta gente que mira, ve mucho correo, le agradezco. Hoy el Día del Trabajo, sí, pero está bien, gente que se acuerda de uno, Pedro, para escribir. Yo quisiera llamar la atención, los gobiernos, todo en la vida debe estar determinado para producir un empleo, más nada. Todo en la vida tiene que estar señalado para generar empleo productivo, empleo digno. Esa debe ser digamos, la función básica del Estado y del gobierno. Nada en la vida se desarrolla si la población económicamente activa no tiene acceso al pleno al empleo. Entonces,
Estaba mirando cifras, Pedro, hemos hablado de 100.000 empleos, creo que en 1 o 2 años. No, el año pasado El año se crearon pasado. 100.000 empleos. Llamémosle empleo, al Sí, empleo, sí, al sí, empleo digno, al empleo que tiene que ver. Para felicitarlo. Mozart, dile a Mozart que muchas gracias. Mozart, te llamo, gracias, Mozart. ¿Y qué es lo que le pasa a Mozart que no viene a trabajar? Tiene gripe. Gracias, señor Mozart, se lo agradezco Tiene mucho. gripe. Tiene gripe. ¿Cómo es que un guayacán como Mozart se cae así, Pedro? Parece Pero que ¿qué? un poco el hombre no está Está hablando. bien Pues, ya, ¿qué es esto? Pero ven acá. No es, ¿cuál es es un bejuco. Sí, no, pero una No, brisa fuerte. Es un bejuco, no es un bejuco. guayacán, es mío. Yo repito, señores, gracias Mozart, nosotros deberíamos, como sociedad, estar siempre generando empleo, todo lo que sea empleo, viene inversión, empleo. Vamos al campo a invertir desde el Estado para generar empleo. El empleo es la liberación del país, el empleo es la independencia, el empleo es todo, el empleo ayuda, no, es la base de la seguridad pública, Pedro, el empleo sano. Las sociedades más avanzadas del mundo tienen el menor índice de desempleo formal, porque el empleo que creció, dice el Diario Libre en un trabajo, fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en un 98% el empleo es informal. Las sociedades no pueden estar tan informales, es verdad, Pedro, aunque es un contrasentido. Los Estados Unidos, la primera economía del mundo, ha crecido sobre la base del empleo informal, los pequeños negocios. Pero en sociedades como la nuestra no puede haber el desequilibrio, Pedro. ¿Cuál es la media en América Latina de empleo informal? Pero estamos hablando de Brasil, Colombia, en Ecuador de un 70, nosotros tenemos un 56 y estamos en la media. En México bajar. es un 50, No, pero 59 México o es 60. Sí. No, pero en Perú es un 65 y en Ecuador es un 70. El problema es que nos quieren hacer creer los empresarios sindicalizados de la República Dominicana que nosotros somos una excepción. No somos una excepción. Lo que sí deberíamos Nosotros equilibrar estamos más la situación. en la media. No somos ni siquiera el más creador de empleo informal de América Latina. Para que se tenga claro. Es una corriente, ciertamente, esas expresiones son indudables, esa es la situación, cómo se está comportando la economía moderna. ¿Saben ustedes por qué? Porque un empleo formal cuesta 250,000 pesos a cualquier empresario que vaya a crear una empresa. Formal significa que usted lo inscribe inmediatamente en el Sistema Nacional de Seguridad Social y le cree todos los beneficios y la garantía que significa un empleo formal. No 200, vale algo. 250,000 cuesta crear un empleo. Si fuera así, Kirsi, la hija mía que va a montar una tiendecita ahora, si le cuesta un empleo, lo que vale la tienda, Lo primero que te advierto tiene un empleo. Lo primero que te advierto es que Kirsi no va a formalizarse. Ya está formalizada, Pedro. No, que Kirsi te aseguro que los empleados que ella ponga ahí no los va a formalizar, no puede sustentarlo todavía. Va a tener que meterlo en la seguridad social, Pedro. Después, cuando crezca. Bueno. Tenga solidez. Así Pedro, es la cosa. Pedro, Así es la cosa, Orión. caminemos hacia el orden, Bueno. no caminemos hacia el desorden. Yo creo mucho en la formalidad, Pedro, en la Sí, formalidad. yo también, Lo último, todo lo queremos. yo no entiendo. Yo quisiera que nosotros tenemos que invitar al ministro de Salud Pública para que nos diga cómo es que se están manejando los asuntos relacionados con epidemias, brotes y demás hierbas. Yo quisiera que me explicaran eso, porque yo no lo estoy entendiendo. No le voy a decir más nada, pero yo no lo entiendo. Muy bien. ¿Cómo se llama la chikungunya? Que en no Estados mata, Unidos... Que no mata, pero dobla a la gente. Sí, lo dobla, dobla. da dolor en todas las extremidades. Cuidado si Mozart tiene eso. Es una gripe mala. Yo no es bueno que una cosa camine en términos mediáticos, mediáticos como está caminando eso. Ya en Estados Unidos está llamando la atención a sus visitantes a la República Dominicana. Está bien, Pedro, pero todo eso hay que... No, Pedro, nosotros convivimos aquí con lo otro que el mosquito causa. No, la desgracia al otro, la otra gripe, el dengue, y eso no te causa para el turismo, porque hay visión, hay control, Pedro. Lo que sí está claro es que el maldito mosquito ese nos venció.
Una cosa tan No, hombre, chiquita. Pedro, es que también nosotros, A también los todos los dominicanos. estados. Oye, en Cuba está el dengue por todas partes. En Cuba, que son los patomachos de la matica en salud, de prevención. Pero tú sabes que te voy a llamar la atención en algo. A ti te gusta mucho comparar para que las cosas queden igual. Consuelo de mucho, consuelo de tonto. No te pongas a comparar. Vamos a resolver, Pedro. Muy bien. Bueno, vamos. Mi señor, hoy es jueves agropecuario y tenemos con nosotros a dos funcionarios del área de las relaciones públicas del Banco Agrícola. ¿Saben ustedes por qué? Porque estos dos funcionarios nos vienen a dar informaciones muy interesantes acerca del relanzamiento en el plano ya de gran institución financiera del Banco Agrícola, que lo viene haciendo desde hace años. Es bueno que ustedes sepan que el Banco Agrícola tiene varios años que se sometió al sistema regulatorio de la Superintendencia de Bancos y ha venido creciendo. Y desde hace unos años también una señora estructura física, muy bien montada, con instrumentales, edificaciones, etcétera, de primera calidad, pero está sometida por las necesidades del mercado a crecer, y de eso vamos a hablar hoy.